si hería el pastor, las ovejas se iban a dispersar. Gloria a Dios. Si el diablo hubiera logrado matar a Cristo, ¿dónde estaríamos nosotros? Perdidos, completamente perdidos. Alabado sea el Señor. Y no se reunían para entender, para edificarse de lo que Jesús hablaba. Y como yo le decía a un hermano el otro día, no sé si era esta semana, yo le decía, esa gente andan por ahí todavía, por montones, hermano. Hay gente que van a las iglesias solamente como espectadores. Hay hermanos que llevan libreta para anotar todos los errores del predicador. Aleluya. Aquí yo sé que hay hermanos que traen su libreta, pero es para anotar, porque ellos quieren tener nota de lo que se habla, no es con esa malicia. Yo sé que aquí ningún hermano tiene esa malicia. No se sienta mal porque yo diga esto, porque yo sé que el hermanito aquí que trae su libreta y anota, hay hermanos que anotan porque ellos quieren tener, amén, para después ellos leer y entender más. Amén. Amén. Pero hay gente, mucha gente dentro de las iglesias que llegan con libreta y lápiz para anotar todos los errores del predicador. No van con el objetivo de edificarse, de recibir palabra de Dios, de recibir palabra de edificación, sino para criticar, para murmurar. Alabado sea el Señor. Sí, hermano Juan, yo sé que usted tiene su notita ahí. Usted sabe que yo no lo digo por usted, ni por ninguno aquí. Amén. El Señor sabe. Gloria a Jesús. Aleluya. Que si ese fuera el caso de aquí, si ese fuera el caso de esta iglesia, que yo supiera que hay hermanos que vienen aquí con notas para anotarme los errores a mí, lo llamo al cuartito. Le digo, hermano, venga acá. Pues usted tiene esa malicia de venir a anotar todo lo que yo, lo malo que hace. No se lo diría de aquí. No se lo diría de aquí. Alabado sea el Señor. Porque eso no es de Dios. Aleluya. Aquí los hermanos que vienen a anotar es porque se quieren edificar. Recordar siempre lo que se está hablando. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y Jesús le dice algo insólito para ellos. Insólito. Porque ellos nunca entendieron lo que Jesucristo hablaba. Hay gente que están en las iglesias por años y nunca entienden lo que Cristo dice. Bendito. Nunca comprenden lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia. Aleluya. Nunca entienden lo que la Biblia dice. No lo entienden, no lo comprenden. Porque no tienen un corazón dispuesto para entender, para comprender. Bendito el Señor. Dice la palabra de Dios que Jehová Dios en una ocasión le dijo a Daniel: Daniel, muy amado mío, he venido a ti porque he visto que tienes un corazón dispuesto, gloria a Jesús, para entender. Y por eso yo he venido a ti para revelarte lo que ha de ser, gloria a Jesús, lo que va a pasar con tu pueblo. Bendito el Señor. Oiga esto. Dios vio el corazón de Daniel, que era un joven que tenía un corazón dispuesto. Era un joven Daniel, no era un anciano, no era un adulto, era un joven. Daniel fue sacado de su patria muy jovencito, junto con los cautivos, hacia Babilonia. Un jovencito salió de su tierra. Bendito el No Señor. dice la Biblia que fue su papá ni su mamá. Él salió sin familia de allí. Y allí Daniel fue a Babilonia. Y allí Daniel tuvo un corazón dispuesto a saber qué era lo que Dios iba a hacer con él y con su nación. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. No tenía nadie atrás que le estuviera dando con un fuerte. Mira, así es que tú tienes que hacer. Esto es lo que tú tienes que hacer. No, Daniel tenía un corazón dispuesto. Bendito el Y Señor. Dios se le reveló a Daniel. Todo el que tiene un corazón dispuesto para Dios, Dios se le revela. Aleluya. Aleluya. Bendito Por el eso es que Señor. hay gente que dice, Dios nunca me ha dicho nada. Yo nunca he sentido la presencia de Dios. Yo no nada. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Si nosotros nunca hemos sentido la presencia de Dios y Dios nunca se nos ha revelado a nosotros, hay un mal en nuestra vida. Bendito el Señor. Porque Dios se revela al hombre.
Dios habla al hombre. Dios habla a la iglesia. Dios habla a su pueblo. Gloria a Dios. Pero para nosotros sentir la voz de Dios y que Dios hable con nosotros, nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto Aleluya. a escuchar la voz de Dios, a escuchar la voz del Espíritu. Gloria a Jesús. Por eso era que cuando el Señor le escribió a las 7 iglesias, allá en el libro de Apocalipsis, todas esas cartas terminaban diciendo: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Gloria a Jesús. El Señor Jesús siempre se ha preocupado para que su iglesia, su pueblo entienda, comprenda, asimile lo que el Espíritu dice a la iglesia. Aleluya. Porque Dios habla todos los días en la iglesia. Bendito el Señor. Todos los días que nosotros nos reunimos aquí, Dios nos habla. Amén, gloria a Dios. Quizá uno escucha la voz de Dios y otros no la escuchan. Mire, esa clase bíblica que tuvimos aquí el viernes, quizá muchos hermanos no se edificaron o no entendieron o no se sintieron satisfechos. Pero ¿sabe una cosa? Yo desde que llegué a mi casa agarré la Biblia y comencé a escudriñar bien esa escritura de la muerte de Caín. Gloria a Jesús. Y yo he escudriñado eso muchas veces y he predicado de eso y he dado estudio de esto. Pero ahí hubo un punto que se tocó que yo no lo había entendido. Y yo, el Espíritu Santo me abrió ese entendimiento el viernes sobre esto. Y yo llegué y dije: Señor, dame más porque hay más. Gloria a Jesús. Porque esta palabra es como un manantial. Amén. Que mientras más tú le sacas, más suelta agua, Amén. más Gloria. suelta, más suelta. Porque vida. Amén. Las palabras, Dios, las palabras que yo hablo son vida. Amén. Gloria a Y Dios. yo llegué y comencé a escudriñar ese versículo de Caín y Abel. Yo dije: Señor, y me hubiera gustado que toda la iglesia hubiera estado aquí esa noche para escuchar lo que Dios hace con la gente que no le da la ofrenda Gloria a Jesús. adecuada, que no le da lo mejor a Dios. Amén. Gloria a Dios. Mira, eso es un mensaje que tiene que ser predicado en el mundo entero. Gloria a Jesús. Porque hay un chorro de gente en las iglesias que le dan al Señor cualquier cosa. Aleluya. Y a Dios no se le da cualquier cosa. Gloria a Dios. A Dios se le da lo mejor. Y yo, hermano, yo temblé, yo dije: Señor de la gloria, pero Dios mío, cuán grande es este evangelio, cuán sublime es esta palabra. Porque nosotros a veces erramos tanto las escrituras, Gloria a Dios. porque no discernimos en el Espíritu Amén. lo que el Espíritu nos quiere decir. Gloria a Aleluya. Jesús. Alabado sea el Señor. Gloria La a palabra de Dios dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero no era porque no se le había enseñado, es que ellos no quisieron aprender. Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Y aquí Jesús le está hablando a esta gente. A mí me da mucha lástima, mucha pena y oro y clamo y gimo delante del Señor cuando yo veo gente en la iglesia tan indiferente, escuchando la palabra de Dios día a día, clara, con detalle, Gloria a Dios. y viven como si Dios no existiera. Me da lástima, me da pena, me da Gloria a tristeza. Jesús. Bendito el Señor. Y Jesús le dice: murmuraban entre sí ellos, porque había dicho Jesús: yo soy el pan que descendió del cielo. Ellos no entendían nunca lo que Jesucristo quería decir. Gloria a Dios. Por eso el apóstol Pablo en una